Queridos amigos, al iniciar hoy nuestro programa queremos dirigirnos al Señor Ñañepomoí, Ayayeruré, por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de los Milagros de Caacupé y la auxiliadora de los cristianos, que nos proteja contra el virus, contra este mal que está acechando nuestra sociedad. Pidamos por nuestros gobernantes que sepan ayudarnos a seguir adelante. Pidamos por todos nuestros médicos que están al frente de batalla, sobre todo ayudándonos a curarnos. Y sobre todo por todo nuestro pueblo, para sentirnos protegidos por la Virgencita y por nuestra Madre. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de los Milagros de Caacupé y auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor nos bendiga a todos y nos proteja del mal. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando desde el libro de los Números. Estamos mirando un poco esta marcha, ¿verdad? Es la segunda parte que nos ofrece nuestra Biblia, libro de los Números, desde el capítulo 10, versículo 11 en adelante, la marcha de los israelitas desde el Sinaí hasta las estepas de Moab. Aquí encontramos en esta marcha que ellos se ponen, dice, como batallones, en orden de batalla. En la teología decíamos que el pueblo de Dios verdaderamente está como para luchar, para vencer. No ñe contentáis en la pecha entiendes, ahí la cangelo ahí, ya haya guatá, y bueno, mola ya jatajina, mola ya de tierra prometida. No, van verdaderamente con ese espíritu, con ese ardor y con ese deseo. Y esta es la organización. Y cada uno de cada tribu, dice, el primero en partir fue el estandarte de la división de Judá, distribuida por regimientos. Y así, sucesivamente, cada uno. Dice, este era el orden en que avanzaban los israelitas distribuidos por regimientos, es decir, por batallones, ¿verdad? Cuando emprendían la marcha. Aquí encontramos en el Éxodo capítulo 2, versículo 18, el nombre, ¿verdad?, del suegro de Moisés, con otro nombre, que es Reuel. Dice justamente cuando Moisés huye a Madián, él va, en ese momento se encuentra allí dando de beber a las ovejas de la que será su futura esposa. Ellos van y le cuentan a su papá, ¿verdad? Las chicas le cuentan ahí a su papá que se encontraron con un hombre desconocido. De pronto llegaron unos pastores y las echaron, dice Moisés, poniéndose de pie, salió en defensa de ellas y dio de beber a sus ovejas. Cuando llegaron al lugar donde estaba Reuel, su padre, es decir, de Zafira sería, ¿verdad? Su padre les preguntó, ¿por qué hoy han vuelto tan pronto? Le dice el papá, ¿verdad?, a las dos chicas. Un hombre, un egipcio, les explicaron ellas, nos libró de los pastores, nos sacó agua y hasta dio de beber al rebaño. ¿Dónde está ese hombre?, preguntó a sus hijas Reuel.
¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer. Y así sucesivamente. Continúa la historia. Pero sin embargo, aquí se nos presenta con el nombre de Jobab. Y este Jobab es el suegro de Moisés, según la tradición, y esto es importante porque hay varias tradiciones dentro de la Biblia, yavista. Según la tradición yavista, entonces el suegro de Moisés se llama Jobab, y según la tradición eloísta es Reuel o Jetro, también muy conocido de esta manera. Bueno, recién en el versículo 33 nosotros vemos la partida de parte del pueblo. Estamos ya preparados, pero recién del 19 del Éxodo, imagínense, en el capítulo 19 del Éxodo ellos llegaron a la montaña del Sinaí. Ahí estuvieron durante todo este tiempo que nosotros fuimos reflexionando. Todo el libro del Éxodo. Hemos pasado también el libro del Levítico. Y ahora hemos comenzado, ya estamos llegando al capítulo 10. Y ahora por fin vamos a ver el campamento, aquí desde el capítulo 10. La partida por fin. Ellos partieron por fin de la montaña del Señor, es decir, el Sinaí. Y recorrieron un camino de 3 días ellos van. Durante todo ese tiempo el arca de la alianza del Señor avanzó al frente de ellos. También es lindo, ¿verdad? El hecho de la imagen que utiliza. El arca de la alianza es el que va marchando. El añan de arca, añan de yaberecoa. Pero joajina peñan de nenón de aba lleva. Aquí fue delante de ellos. ¿O será que nosotros mismos también entendemos de la misma manera, verdad? ¿Cuál es nuestra arca que se levanta, que se pone al frente? O guatá, añan de la jaina. El arca del Señor avanzó al frente de ellos para buscarles un lugar donde hacer un alto. ¡Qué lindo! Esto sí que es mucho mejor todavía. Ahora interesante, aquí en esta narración y en este momento, el arca es el que está tomando la iniciativa. El arca siempre contenía, ¿verdad?, la presencia de Dios, es decir, los mandamientos. Cómo Dios te habla quiere decir eso, a través de los mandamientos. Cómo Dios se presenta, esa es la presencia de Dios. El arca de la alianza, ellos lo van llevando y los precedía. Y en la medida en que el arca va adelante, entonces ellos también lo van siguiendo. Y por eso dice, avanzó al frente de ellos para buscarles un lugar donde hacer un alto. Esto querría significar un poquitito más la presencia de un Dios misericordioso, la presencia de un Dios que se preocupa de su gente, de su pueblo, que les ayuda, que se frena, que se queda, como que le está diciendo, bueno, pueblo mío, a ver, ya descansa, imita, ya tongue, imita, a ver, ya ayuda. Desde que dejaron el campamento, la nube del Señor estaba sobre ellos durante el día. La nube del Señor, ¿viste? Camina con ellos. El arca que toma más iniciativa, pero eso no quiere decir que la nube también les abandona, porque recuerden que la nube que les acompaña de día y de noche era como una lámpara que alumbraba el camino, y de día como esa sombra que les acompañaba y les daba, los cubría contra el calor del desierto. Cuando el arca se ponía en movimiento, Moisés exclamaba, levántate, que tus enemigos se dispersen y tus adversarios huyan delante de ti, al arca. Y cuando se detenía, exclamaba, descansa, Señor, entre los 10.000 millares de israelitas. Vos estás hoy, 10.000 millares de israelitas, es decir, la fuerza, el poder, quienes somos nosotros, lo que tú nos has regalado, porque para ellos la bendición de la descendencia era lo máximo. Bueno, y así entonces vamos reflexionando, queridos amigos, sobre estos capítulos tan interesantes del libro de los Números. Volvemos enseguida con más en de Yarañe. Antes de la misa, como es la fiesta de Santa Catalina de Siena, patrona de Europa, el Papa rezó por la unidad del viejo continente. Preghiamo per Europa, per l'unità di Europa, per l'unità dell'Unione Europea, perché tutti insieme possiamo andare avanti come fratelli. Al Papa le preocupa la falta de solidaridad entre líderes europeos en la crisis del coronavirus. Aparentemente se mueven por razones de conveniencia económica y no por los valores que impulsaron el proceso de integración europea.
En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa explicó que decir que todos somos pecadores puede engañarnos. Una cosa abituale, anche una cosa sociale. E così non abbiamo una vera coscienza del peccato. No, io sono peccatore per questo. La concretezza della verità, la verità sempre concreta. Le bugie sono eterie, sono come l'aria, tu non puoi prenderla. Dijo que la vida espiritual es muy sencilla, pero nos complicamos con estos matices y al final nunca llegamos. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy concluimos las catequesis dedicadas a las bienaventuranzas. Y lo hacemos con la última de ellas, que proclama la alegría que viene de la persecución a causa de la justicia. Esta bienaventuranza culmina un camino que es el que conduce a una vida según este mundo de Dios, a una vida guiada por el egoísmo, a la del espíritu. El mundo con sus ídolos y con sus estructuras de pecado no puede permitir un estilo de vida según el espíritu de la verdad, por lo que rechaza la enseñanza del Evangelio, tachándola como un problema que se debe desechar y arrinconar. Esto muestra que la persecución lleva a la liberación interior, que rompe con las ataduras del mundo, produciendo una gran alegría, porque se ha encontrado un verdadero tesoro mucho mayor al que puede ofrecer el mundo. Por eso tenemos que recordar a tantos cristianos, hermanos nuestros, que sufren persecución en diferentes partes del mundo. Ellos necesitan nuestra oración y experimentar nuestra cercanía. La bienaventuranza que hoy meditamos no debe leerse en clave victimista. De hecho, no todo desprecio de los hombres es sinónimo de persecución. Jesús nos dice que somos sal de la tierra y llama nuestra atención ante el peligro de perder el sabor, porque no serviría más que para tirarla fuera y que la pisotee la gente. El cristiano está llamado a vivir el espíritu de la bienaventuranza y que toda su vida haga gustar a los demás el buen sabor de Cristo y del Evangelio. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a seguir la senda de las bienaventuranzas, haciendo la vida con quienes tienen cerca y sufren, de modo particular en estos momentos de adversidad y dificultad. El Señor les concederá experimentar, en medio de las circunstancias que les toca vivir, una gran alegría y paz interior. Que Dios los bendiga. Aproximadamente el 96% de la población de Pakistán es musulmana. Los cristianos ni siquiera llegan al 2% del total y son objeto de discriminación y hasta persecución. En Pakistán, los cristianos ocupan el último puesto en la sociedad a causa de los problemas relacionados con la persecución. Piense en quienes tienen que trabajar en las cloacas, los que deben introducirse ahí. A los musulmanes ni siquiera se les permite trabajar ahí. Esos son empleos solo para cristianos. Jeff King, presidente del International Christian Concert, explica que la cuarentena decretada por el coronavirus es un golpe más a la ya frágil comunidad cristiana.
Ganaban poco dinero y ahora con las restricciones corren el riesgo de ahogarse completamente en deudas. En otros lugares de Pakistán, los cristianos no reciben las ayudas de alimentos que ofrece el gobierno. Pero esto no es nuevo, es lo que desde siempre ha sucedido. Por eso estamos recaudando fondos para llevarles alimentos lo antes posible. Tenemos comida para las familias para un mes por lo menos. Ahora vamos camino del segundo mes en ayudas. Jeff King explica que los cristianos pakistaníes solo tienen un modo para afrontar esta situación: recurrir a la fe. Es lo único que les queda. No es que no tengan miedo, lo tienen, pero esto les lleva a crecer en la fe, a confiar y a seguir ese camino. Es un poco lo que esta situación del COVID nos está enseñando. Y es precisamente durante la pandemia que muchas personas han revelado su capacidad de compasión y solidaridad. Esta podría utilizarse para ayudar a los cristianos perseguidos, cuyo sufrimiento empezó mucho antes de la llegada de la pandemia. Son los héroes silenciosos de esta crisis, el personal de limpieza de los centros de salud. Su discreto y fundamental trabajo es vital para evitar la propagación del coronavirus. No somos los limpiadores, somos profesionales de la limpieza y muy buenos profesionales. Benita Chaparro tiene 60 años de edad y más de la mitad de su vida la ha pasado trabajando en el Hospital Príncipe de Asturias de Madrid. La limpieza de los hospitales y la limpieza en general es muy importante. En toda la cadena es un eslabón importantísimo. Si ese eslabón, que es la limpieza, no funciona, no hace su técnica bien, no hace su protocolo, el virus se extendería muchísimo más. Somos un cortafuegos para que el virus no se extienda. Una de las empresas que presta este servicio es Clece. Sus trabajadores describen esta crisis sanitaria como una oportunidad para expresar la solidaridad. La otra tarde estaba yo en una habitación de una planta, estaba vitrificando el suelo y se ve que coincidía con el horario del aplauso de las 8 de la tarde. Y vi cómo salían de las habitaciones y se pararon en la puerta, iba un señor con un goterito y se pusieron a aplaudirme. Y la verdad, pues me quedo con eso, me emocionó. Desde hace meses están bajo una presión y estrés inmensos, garantizando que las áreas de los hospitales estén en buenas condiciones para atender a los enfermos de coronavirus. Junto a médicos y enfermeros, están en la primera línea de la batalla, aunque las largas jornadas de guardias comienzan a pasar factura. Un giorno io e Lotti lavoravamo insieme. Ero particolarmente stanca e demoralizzata e dovevo dirlo a qualcuno. E in quel momento mi sono ricordata del pianoforte in ospedale. Allora mi sono detta: dai, andiamo a suonare, che passa tutto. E dopo le prime note improvvisate mi è venuto l'istinto Imagine. Ho pensato di condividere quel momento particolare anche con mio marito e così ci siamo fatte filmare. E il nostro messaggio è: insieme ce la faremo. Y así, cantando entre lágrimas de emoción y dolor, comienzan a imaginar el momento en el que todos nos volvamos a abrazar. Francisco quiere que se conozca mejor a Juan Pablo I y ha establecido una fundación vaticana para estudiar su vida, su mensaje y sus obras. Albino Luciani fue elegido papa a los 65 años tras el fallecimiento de Pablo VI y su pontificado duró poco más de un mes, pero marcó un nuevo estilo. Io risposi: sarà, ma trovo strano che mi possa guidare chi non ci vede. La cieca allora mi pigliò la mano e sospirò: cammina. Era la fede. Fue el primer papa que no usó la tiara. Intentó abandonar la sedia gestatoria, pero aceptó porque era la única forma de que los peregrinos de San Pedro pudieran verlo.
El cardenal Pietro Parolin preside la nueva fundación. Otro de sus miembros es el cardenal Beniamino Stella, gran experto sobre Juan Pablo I como postulador de su beatificación. La vicepresidenta y número 2 de la fundación es la historiadora y periodista Estefanía Falasca. En el panorama actual de los papas, que cuentan con instituciones y fondos de investigación, faltaba una dedicada a Albino Luciani. Es necesario que se pueda hablar en términos científicos sobre su figura, su obra y su pensamiento, que es extraordinariamente actual. Vale la pena estudiar a Albino Luciani. Juan Pablo I falleció el 28 de septiembre de 1978. El 23 de noviembre de 2003, Juan Pablo II lo declaró siervo de Dios, el primer paso en el camino a los altares. Y en 2017, Francisco reconoció oficialmente que vivió las virtudes cristianas de un modo heroico. Estudiar su figura seguramente traerá muchas sorpresas. Durante su pontificado hizo con gran lucidez llamamientos a la solidaridad, sobre la base de la Populorum Progressio, también para dejar claro que la fe está a la caridad, que no pueden separarse el amor a Dios y el amor al prójimo. Quería incluir la solidaridad con el tercer mundo entre los preceptos de la Iglesia. Era el año 1971. Me sorprendieron sus grandes horizontes. Una de sus primeras tareas será preparar la publicación de las obras completas de este sacerdote que fue patriarca de Venecia y que con su sonrisa conquistó el mundo y abrió nuevos caminos en la Iglesia. Yo soy el pan de vida, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Nos dijo el presidente que nos esperan días de trabajo llenos de compromiso y fe. Paraguay les agradece. Por eso aprovechamos esta oportunidad para pedir a las autoridades se permitan las celebraciones de misas con los feligreses, porque estamos listos, porque estamos llamados a ayudar, porque en comunidad crecemos y somos más, porque unidos podemos llegar a más casas, a más familias. La familia católica está lista para la cuarentena inteligente, respetando todos los protocolos sanitarios, señor presidente. Incluya las celebraciones de misas, por favor. Y como dijo el Papa Francisco recientemente, en esta barca estamos todos. También nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Que el Señor bendiga al Paraguay y al mundo entero. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Seguimos reflexionando, queridos hermanos, sobre sobre el libro de los números, Antiguo Testamento. Y aquí acabamos de leer, acabamos de entender todo este capítulo 10, la marcha, que ya se ponen en marcha. Ahora en esta marcha decíamos también nosotros que viene el castigo del Señor. ¿Por qué? ¿Y por qué? Tanta gracia que habían recibido y sin embargo ellos comienzan a murmurar. Se quejó el pueblo amargamente delante del Señor. Cuando el Señor los oyó, se llenó de indignación. El fuego del Señor se encendió contra ellos y devoró el extremo del campamento, y así sucesivamente. Pero después decíamos, aquí hay dos momentos, ¿verdad? La turba de los advenedizos que se habían mezclado con el pueblo se dejó llevar de la gula. Aquí entonces el pecado de la gula. Estamos en una situación, ¿verdad?, de guerra, por decir así, en una situación de desierto, en una situación en que y ahora, entonces, porque queremos otras cosas más. Estamos en situación difícil, situación de guerra, hay que apretar el cinturón, les dice el Señor. Los israelitas se sentaron a llorar a gritos diciendo, si al menos tuviéramos carne para comer. ¿Cómo recordamos los pasados que comíamos gratis en Egipto? Y los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Esto es interesante, ¿verdad? Porque hay una frase también nosotros que podemos decir entre nosotros. No llorar por las cebollas de Egipto. De ahí viene esa frase, cuando dice aquí, ¿verdad? No llorar. ¿Cómo recordamos los pescados que comíamos gratis en Egipto? Los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. De ahí viene esa frase, ¿verdad? No llorar por las cebollas de Egipto. Bueno, alguna vez la gente me pregunta, obvio, veas ahí, aquí está. Capítulo 11, ¿verdad? Del libro de los números. Estamos en el versículo 6. No llorar por las cebollas de Egipto. Vea que dice, de toda la gracia que Dios te da, ¿verdad? Y que tendrías que esforzarte, que tendrías que luchar, que tendrías que buscar de alguna manera. Y lo que tenemos, ¿verdad? Lo que tenemos, vamos adelante con eso. El maná, dice, se parecía a la semilla del cilandro y su color era semejante al del bedelio. Bueno, así te explica qué es lo que Dios les daba, que era el maná todos los días. Ellos tenían que juntar a la mañana tempranito. Bueno, seguimos ahora otro elemento que es del versículo 11, capítulo 11, del 1 hasta el capítulo 12, 16. Nos va a hablar 3 altercados del pueblo, 3 problemas que vamos a tener. Cuando parecía que todo iba bien, después de la organización y del orden de partida, hasta ahora todo bien, aparecen inmediatamente las murmuraciones del pueblo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Las 3 primeras quejas vienen de los lamentos por la comida que habíamos leído aquí, luego vendrá también la crítica de Miriam y Aarón, que son los mismos hermanos, ¿verdad?, de Moisés, y critican porque se había casado con una mujer cushita, es decir, de Cush. Bueno, y así entonces las murmuraciones. Ahora, el liderazgo de Moisés
acreditado por Dios, está siempre en primer plano ante los demás. Esto tampoco debemos olvidar, porque Moisés, lo que dice Moisés y Dios se refiere a Moisés y Dios le dice a Moisés lo que hay que hacer. Entonces, pero aquí, como yo presento dentro de la comunidad, tiene que haber un líder. Y este líder es el que tiene que manejar la comunidad. Este líder es el que tiene que hacer lo suyo. Incluso así, con aquellas murmuraciones y aquellas situaciones tan difíciles que ya se le habían presentado, el líder se pone al frente, ¿verdad? Moisés es el que intercede. Moisés es entonces el que procura levantar al pueblo dentro de su ánimo. Por eso es la intercesión de Moisés que consigue de nuevo aplacar la ira de Dios. Porque Dios y Poshu, imagínate. Entonces el liderazgo de Moisés en todo momento está en primer plano. Pero también recordemos que Moisés, a pesar de que está en primer plano y él también ayuda muchísimo, también Ikaneoai entra también en un momento crítico. Sobre todo vamos a encontrar en el 11, 10 al 30, vamos a ver un poco Moisés que entra en crisis entre las rebeliones del pueblo y las primeras desilusiones del camino. Porque hay desilusiones también por el camino. No es que todo el camino que nosotros estamos tramando y estamos haciendo, Dios que nos acompaña, no vamos a tener nuestros problemas. Porque Dios nos deja y dentro de su libertad somos nosotros que vamos caminando, como ahora mismo, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios está en medio de nosotros. Nosotros sabemos que Dios nos acompaña siempre. Pero eso no quiere decir que por eso nosotros muchas veces no caigamos en el pecado, que hagamos mal las cosas, a pesar de que Dios está en medio de nosotros. Entonces no miremos simplemente, mira un poco, si le tenían a Dios y que estaba la nube y que estaba el arca y cómo vio eso y cómo van a pecar y por qué no se van a y confían en Dios y Dios les va a llevar. Sí, puede ser que haya todas esas cosas, pero no es un Dios intervencionista. Es un Dios que te acompaña, es un Dios que te hace meditar, un Dios que te hace entrar dentro de vos mismo, Dios que te ha dado esa inteligencia para que la utilices y veas cómo tenemos que hacer este camino y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ante esta situación, ante estas primeras desilusiones que existe también de parte de Moisés mismo y de parte del pueblo, entonces él pide la ayuda de Dios para conducir a los israelitas. Pide la ayuda de Dios para conducir a los israelitas. Y Poshila se carga, ñandeyana, y Poshila se carga. Entonces necesito que vos me ayudes. Y eso va desde el 10 hasta el 30. Entonces ahí Dios le ayuda, Dios le da todo prácticamente, ¿verdad? La comunicación del Espíritu también a los ancianos. Les da la posibilidad también de que otras personas le ayuden. Está bien, Moisés, Necaneo, imagina, ¿acaso hay un límite para el poder del Señor? Le dice. Enseguida verás si lo que acabo de decirte se cumple o no. Enseguida verás si lo que acabo de decirte se cumple o no, le dice. Ahora entonces Moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los hizo poner de pie delante de la carpa. Pronto el Señor descendió en la nube y se halló a Moisés descender. Y le habló a Moisés. Después tomó algo del espíritu que estaba sobre él y lo infundió a los 70 ancianos. Y en cuanto el espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis. Pero después no volvieron a hacerlo. 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad, se habían quedado en el campamento. Y como figuraban entre los escritos, el Espíritu se posó también sobre ellos, a pesar de que no habían ido a la carpa. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados,
frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con nuestra reflexión. Estamos mirando el libro de los Números. Es interesante la intercesión, ¿verdad?, de Moisés. Dios que está presente, Dios que comunica su espíritu. Recién decíamos que estaban dos, ¿verdad? Estaba ahí Eldad y otro Medad, que se habían quedado en el campamento, y ellos estaban entre los escritos que tenían que estar también, porque Moisés llamó a 70 para infundirle su espíritu y que le puedan ayudar. La señora diga tuve, me lleva allí, y ya hay batallones y batallones, ¿verdad?, de las 12 tribus que van caminando, pero en batallones. Regimiento, ¿verdad?, cada uno. Imagínense cómo podía ser solo Moisés. Y entonces le pide a Dios, Señor, ayúdame, le dice él a Dios, ¿verdad? Le pide la ayuda a Dios para conducir. Y entonces el Señor le da esa posibilidad, ¿verdad? Le dice, ¿acaso hay un límite para el poder del Señor? Enseguida verás si lo que acabo de decirte se cumple o no. Y bueno, él entonces llama a estos 70 y en un momento desciende el Espíritu. Pero aquí entra otro detalle interesante, como tenemos que entender. Dice uno que se llama Eldad y otro Medad, que se habían quedado en el campamento. Y como figuraban entre los escritos, el Espíritu también se posó sobre ellos. Han sido llamados para eso, pero ellos no estaban ahí en ese lugar. Estaban a otro lado, en el campamento. Sin embargo, el Espíritu también se posó sobre ellos y ellos comenzaron a hablar en éxtasis, es decir, en las lenguas. Un muchacho vino corriendo y le comunicó la noticia a Moisés con estas palabras: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Están profetizando, es la fuerza del Espíritu, viste, que les envía. La fuerza de Dios, pues el Espíritu Santo, pues es justamente eso. Aquí también viene el significado del sacramento, ¿verdad?, de la confirmación, en el cual se le impone la fuerza del Espíritu Santo. Y entonces, viste, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Te hace hablar, te hace profetizar, te hace anunciar el querigma, te hace anunciar lo que Dios quiere verdaderamente para su pueblo. Ahora, este muchachito ve ahí, porque ellos no estaban allá con todo el grupo y sin embargo estaban en el campamento. Y ahí él viene corriendo, Yurupipita, ya eso viene y le cuenta, ¿verdad?, a Moisés, mira que ya está Eldad y Medad. Bueno, Josué, que era hijo de Nun, que de la juventud era ayudante de Moisés, intervino diciendo: Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Qué bueno. Esto es interesante aquí. Vamos a ver un poco cómo termina este relato, ¿verdad? Pero es Moisés el que está recibiendo la noticia. Escucha Josué, que incluso dice de mitad, y estaba con Moisés ayudándole. Y sin embargo, él interviene y dice: Señor, no se lo permitas, Moisés, no se lo permitas.
No permitas que estos vengan y estén profetizando. Pero Moisés le respondió, ¿acaso estás celoso a causa de mí? ¿Acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. Ojalá todos fueran profetas, dice Moisés mismo. ¿Acaso estás celoso de mí? Me hago ahí peiteña de voy a enseñar de pues te lleva de celoso, peña de la villada, ¿verdad? No queremos que las otras personas sigan adelante. Eso suelen decir, suelo escuchar yo, ¿verdad? Yo no quisiera, ¿verdad?, decir todos los paraguayos, el paraguayo, dicen algunos, ¿verdad? Pero se siente mucho, ¿verdad? Y en todas, yo les digo, en todos los estamentos, yo personalmente les puedo decir, apenas de acá, pues, ahí la mía, ya, hay que cortarle la cabeza, hay que cortar, todos tenemos que ser uniformados, todos tenemos. Y tal vez eso es también por mucho tiempo, ¿verdad?, que estuvimos, hay que estar uniformado, así como te dice el nombre, uniforme, uniformado. Estilo soldado, invitea, todo movimiento, igualito. No podemos entonces, ¿verdad? Y eso, como le estoy diciendo, dentro de todos los estamentos, en el aspecto religioso, en el aspecto de la iglesia, en el aspecto de las congregaciones. Las congregaciones algunas veces es peor, ¿verdad?, porque se vive en comunidad, entonces el diocesano de por sí está mucho más abierto en el sentido que tiene un campo mucho más amplio, ¿verdad? Entonces donde camina con la comunidad, pero encontramos, y esto en nuestras familias, en nuestras instituciones, atención a nuestras instituciones, alguno que está como jefe o alguno que va a subir como jefe o alguno que está haciendo algo de bien ahí, entonces hay que cortar cabeza, siempre estamos ahí. Es como el pasto, apenas crece, va creciendo el pasto, todos queremos que esté uniformadito ahí. Tenemos entonces una cultura militaresca ya, o de la dictadura. Seguramente que algo todavía nos queda en ese aspecto y nos cuesta. Pero eso es por educación también, nos falta educación. ¿Y saben por qué también? Por inseguridad. En síntesis, por ignorancia. Porque el que es ignorante y no se siente, ¿verdad?, seguro de sí mismo, entonces depende mucho, ¿verdad? Depende mucho. Vos no podés porque, no, todos tenemos que ser igualitos, Eso no quiere decir comunidad. En la comunidad justamente por eso se le pone al líder. Aquí está Moisés, aquí está. Y entonces eso mismo es lo que está pasando. Porque apenas viene este muchacho y le dice, Eldad, están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que desde su juventud, y mira que desde su juventud ya tenía que estar plasmado por la fuerza y la gracia, ¿verdad?, de todo lo que fue viendo y conociendo desde Moisés, fue aprendiendo de Moisés. Sin embargo, intervino rápidamente, perereo ahí, Josué. Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Hay que cortar cabeza. Vaya la olla posea, ese es famoso en Paraguay, la olla posea. Pero sin embargo, es respondiendo, ¿verdad?, a la comunidad, a la necesidad, como dice ahora el Papa Francisco, salgan, vean, iglesia en salida. A algunos no les gusta, la iglesia en salida, pero eso es porque no quiere hacer nomás, ¿verdad? De ella posee, entonces la olla poave, entonces cortar cabeza. O cualquier otra cosa que uno hace, ¿verdad? Dentro de la creatividad, dentro de la iniciativa, dentro de uno el moverse, y claro, a mí me molesta y entonces hay que cortar cabeza. No se puede. Y eso entonces, todo uniformado. Mira, aquí entonces lo primero que Josué mismo, ¿verdad?, le pide a Moisés y le dice, Señor, no se lo permitas. ¿Cómo es que él da y me da? Porque ellos no están ni aquí en el grupo. Entonces, como no están dentro del grupo, como parece que no responden al grupo, porque ellos están, entonces, enseguida. ¿Se acuerdan que en el Nuevo Testamento hacemos una reinterpretación de este pasaje? Igualito también, ¿verdad? Uno de los apóstoles le dice a Jesús, ¿verdad?, que algunos, dice, profetizaban, Señor, y nosotros quisimos impedirlo, dicen los apóstoles. Jesús le dice, no se lo impida. Es la fuerza de Dios, es el Espíritu de Dios, ¿verdad?, que trabaja en ellos y entonces los envía. Pero Moisés le respondió, ¿acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu.
Luego Moisés volvió a entrar en el campamento con todos los ancianos de Israel. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó de madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó. Del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos.
Muchas gracias por tu aporte. Yo soy el pan de vida, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Nos dijo el presidente que nos esperan días de trabajo llenos de compromiso y fe. Paraguay les agradece. Por eso aprovechamos esta oportunidad para pedir a las autoridades se permitan las celebraciones de misas con los feligreses, porque estamos listos, porque estamos llamados a ayudar, porque en comunidad crecemos y somos más, porque unidos podemos llegar a más casas, a más familias. La familia católica está lista para la cuarentena inteligente, respetando todos los protocolos sanitarios, señor presidente. Incluya las celebraciones de misas, por favor. Y como dijo el Papa Francisco recientemente, en esta barca estamos todos. También nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Que el Señor bendiga al Paraguay y al mundo entero. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre este pasaje tan interesante, el capítulo 11, en que comienzan ya las dificultades, ¿verdad? Vamos a ver un poco esta primera murmuración del pueblo. La primera murmuración es un modelo de las demás quejas. Todas las demás entonces van a ser con este mismo modelo. Contiene todos los elementos básicos del esquema que ya hemos mencionado. Primero es una rebelión, luego es un castigo, luego es un arrepentimiento, luego viene la intercesión de parte de Moisés y por último viene el perdón, salvación, o sea, el hecho de ser restablecido, Dios que los restablece. Solamente en el relato de la rebelión de los israelitas para no entrar a la tierra de Canaán, el arrepentimiento del pueblo no es tan evidente. El arrepentimiento del pueblo para entrar ya a la tierra de Canaán, ahí parece que no es tan evidente. Eso ya vamos a leer cuando lleguemos al capítulo 14 del 1 al 45. Ese es un poquitito más largo, pero que nos va a decir y nos va a contar, ¿verdad? Pero todo este esquema es interesante. El esquema básico de esta teología que se llama la teología de la retribución tiene cuatro palabritas, 4 elementos. En primero, el reconocer que hemos pecado. Ahí está entonces la rebelión. Viene la rebelión. Segundo, viene entonces el castigo. Entonces Ñande Yara, o castiga y llueve. El tercero es el arrepentimiento. Ante el castigo ellos se dan cuenta y dicen, bueno, ¿qué hemos hecho, Señor? ¿Qué ha pasado aquí, verdad? Y luego, ante este pedido de auxilio que hace el pueblo, ante el arrepentimiento, entonces Dios que le vuelve a restablecer. La restauración. Por eso se llama la teología de la retribución. Dios que te retribuye. Dios que te da en la medida en que vos le estás dando. Esto es el Antiguo Testamento. Esta es la teología del Antiguo Testamento. Aunque en este primer altercado, de la murmuración, un altercado paradigmático, ¿verdad? Para todo, en este primer altercado no se menciona la causa, no se dice por qué, sino que dice nomás ya directamente, ¿verdad? Una vez, dice, una vez, así comienza, una vez el pueblo se quejó amargamente delante del Señor. Y el Señor entró y se indignó en cólera. Ante esta rebelión contra Dios, lleva como consecuencia un castigo. El castigo es una sanción que tiene una función pedagógica para el pueblo. Esto es lindo porque entonces aquí podemos entender, y esto nos está explicando mejor lo que tantas veces nosotros ya fuimos explicando y ya fuimos diciendo, ¿verdad? La acción pedagógica de Dios a través de su palabra. Es decir, el castigo, dice, el apretar un poco el torniquete, quiere decir, bueno, ahora vamos a procurar trabajar, ahora vamos a procurar hacer bien las cosas.
Yo ahora te saco tu jueguito, yo ahora te saco tu celular, yo ahora te saco esto, etcétera, etcétera. Te saco. Dios como que le saca, como que le castiga. Sobre todo estos son castigos morales, ¿verdad? En que el pueblo siente el peso, el furor, la ira de Dios. Quiere decir que ella poba ira. Va, él ella poba ira. Es como decir, mucha gente ahora piensa y dice, ay, todo esto del coronavirus, un castigo de Dios. Bueno, si queremos pensarlo desde un sentido moral, no como un Dios que viene y te castiga y te manda el virus, porque al final de cuentas, y parece que cada vez están descubriendo más, esto del virus es ya casi como una tercera guerra mundial, o sea, son enfrentamientos que nosotros desde lejos no entendemos mucho, pero entre ellos sí, es una pelea comercial, una pelea, ¿verdad?, entre quién es el que manda, quién es el que vende, quién es el que tiene el poder. Entre ellos, ¿verdad?, se pelean y te tiran una bomba biológica. Esta es una bomba biológica, porque los científicos se están dando cuenta de que esto sale de lo natural, ¿verdad? Entonces, con una fuerza así, una pandemia así, tan peligrosa. Bueno, entonces, dice, Dios nos castiga. No, Dios no te castiga. El que estamos haciendo el castigo somos nosotros mismos. Pero en el sentido moral, ciertamente Dios permite. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio todo. Somos nosotros los que tenemos que llevar adelante nuestra historia de salvación. Entonces, ¿dónde está el castigo si vamos a mirar desde Dios? El castigo que está mirando desde Dios es que si Dios nos dio todo, somos nosotros los responsables, ¿verdad? Somos nosotros los responsables. Y entonces, como esa mamá que te dice, ¿verdad? Bueno, mi hijo, esa es la consecuencia de tus malas acciones. Esa es la consecuencia, mi hijo, de que vos no me hiciste caso, te dice tu mamá. Bueno, es que tu mamá viene y te castiga y te corta con el cuchillo. No, te dijo, mi hijo, no toque ese cuchillo. Mi hijo, no cortes así eso. Mi hijo, no estés jugando con eso. Anderé jugar, ¡pam! En consecuencia de no haber obedecido a Dios. ¿Viste? Consecuencia de no haber obedecido a tu mamá. Y así también. Entonces tenemos que entender cómo la Biblia nos explica, ¿verdad? Y qué significa una presencia providente de Dios. La presencia providente de Dios es como esa nube que decía que está presente continuamente, pero no interviene, sino que somos nosotros quienes tenemos que intervenir en nuestra propia historia. Esta es nuestra historia, es la historia del hombre, es esa historia que nosotros tenemos que entonces construir en esta historia, construir nuestra propia vida. Y por eso aquí justamente te está diciendo todo este altercado. ¿Cuál es la causa? Lo que quiere testificarse es que la rebelión contra Dios lleva como consecuencia un castigo, ¿viste? La rebelión contra Dios, pero ¿quién es el que está haciendo? Y somos nosotros mismos, ¿verdad? Ya llegó la rebelión contra Dios. Y esa misma rebelión nos lleva a consecuencias desastrosas, como el coronavirus. Te trae, pero miles de consecuencias. Una de las consecuencias más terribles, yo pienso, además de la enfermedad, es también la cuestión económica. No se puede más trabajar, no se puede más estar con las personas, no se puede más saludar, no se puede pasarle la mano, ni que venían de a ti como comunidad. En fin, son elementos justamente que nosotros decimos que el valor principal del aspecto religioso es el aspecto comunitario. Y ya no podemos reunirnos más en comunidad. Gracias a Dios que hoy tenemos los medios de comunicación y así por lo menos estamos en comunicación. Es una comunicación virtual, ¿verdad? Pero por lo menos ya comunicáis. Imagínate si no existían todos estos aparatos y todas estas posibilidades de comunicarnos. O te ibas a comunicar y te viene y te dice, bueno, hoy tenés que quedarte en tu casa, que esto, que aquello, por ahí sabés, no sabés, y yapú, y quién me informa, dónde se informa, ¿verdad? Imagínate vos sin los medios de comunicación, ¿cómo íbamos a estar informados? Iba a ser terrible. Y bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre la palabra de Dios, es tan lindo esto. Y esto todo desde el Antiguo Testamento. Imagínense, estamos recién en el libro de los Números, todo lo que nos queda todavía. Y esta es nuestra vida, porque la vida es una vida en el sentido cíclico, ¿verdad? Que cada ser humano y cada aspecto, ¿verdad?, cultural también se va encontrando con su misma realidad. Cada tiempo, cada contexto histórico también habla y entiende cómo Dios
actúa en su vida y cómo nosotros tenemos que responder a ese llamado de Dios. Concluimos por el día de hoy, nos encontramos próximamente y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por